Buenas noches, ahora vamos a seguir con la segunda parte de nuestro examen, que sería el segundo video. Vamos a abrir la plataforma nuevamente de UTESA Nube. Entonces ahora nos vamos a esperar a que cargue. Y a la parte de métodos numéricos. Vamos a esperar a que cargue. Y nos vamos al tercer parcial. Abrimos. Y vamos a realizarlo. Aquí se está cargando el video. Vamos a esperar. Y aquí ya nos sale. Entonces vamos a iniciar el video. Ok. Un poco lento el internet. Vamos a esperar a que se cargue. Empezando el segundo video de hoy. Ok, ahora sí. Vamos a ver, ahí está. Bueno, en este segundo video vamos a trabajar la parte conceptual, una introducción. Muy bien. Sobre el tema de regresión logística. Y específicamente vamos a conversar un poquito sobre la regresión logística bivarial. Pues bien, hay algunos conceptos que me voy a tocar, a tomar aquí la discreción de conversarlos. Se me está moviendo muy rápido para devolverme, porque obviamente es importante aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, la regresión logística es una técnica que, ¿qué es lo que pretende? Estimar, primero, la variable dependiente es categórica, eso es muy fundamental. Es categórica. Se me está moviendo demasiado, voy a hacer otro ensayito aquí. Volvamos a la presentación, a ver si le quito ese movimiento que tiene en este instante. Pues bien, aquí también en la primera diapositiva estamos hablando de la aplicabilidad en epidemiología y en lo clínico. Eso es claro y lo mantuve, porque también aquí hay personas que están en esa área del conocimiento. Pero también es claro que cada vez toma más fuerza en cualquier ámbito. El tema de mirar en el área social, que es el que también tiene más perfil, lo que ha solicitado Percy, las aplicaciones en ese sentido. El tema de si una persona, la probabilidad de que obtenga un trabajo o no lo obtenga, la probabilidad de que vote o no vote, siempre y cuando tenga pues esas dos posibilidades y que nos interese estimar a qué grupo de esos pertenece con base en otras variables cuantitativas llamadas covariables. Entonces se utiliza la regresión logística.
Alguien podría decir, bueno, entonces la múltiple ¿qué? Pues la múltiple es porque tengo la regresión, la variable dependiente es una cuantitativa, una variable continua generalmente. Aquí ya tengo es una quali. Y por lo tanto, cada vez más se usa este procedimiento. El objetivo es el de modelar, o sea, buscar un modelo. Pero la variable dependiente se nos convierte en una probabilidad. Es una variable falsa. Entonces tratamos de estimar cuál es la probabilidad de algo o a qué grupo pertenece, teniendo en cuenta unas variables. Si tuviéramos más de 2 también es factible hacerse, pero sí cambian algunos detalles. Bien, otro objetivo fundamental es cuáles variables influyen más para que suceda un evento. Si estamos hablando de que una persona muera o no muera después de una intervención, por ejemplo, entonces, ¿cuáles de unas variables pueden influir más? ¿Será que hay el tema de las infecciones, el tema de, bueno, la edad siempre está por ahí metidita, en fin? Pero entonces lo que trato de decir es, como en la regresión múltiple que acabamos de mirar, ¿cuáles son el coeficiente? En la múltiple hablábamos del beta. El número mayor en valor absoluto, esa variable es la que más pesaba para estimar la otra. Aquí tenemos que buscar algunos otros procedimientos o algoritmos para mirar cuál variable independiente o covariables, siendo variables cuantitativas, influyen o aportan más para que un perfil específico tome una de dos categorías. Pero el tema no cambia mucho con lo múltiple en cuanto a esa concepción. Obviamente los indicadores son distintos y mucho más la variable, ¿no? Y la variable dependiente, la variable de respuesta. En esta diapositiva, si voy a leer algo, dice: útil para los casos en los que se desea predecir la presencia o ausencia de una característica según una variable predictora. Es lo que he venido conversando en este ratico que llevo con el tema. Los coeficientes de regresión logística se pueden utilizar para estimar la razón de las ventajas. Aquí ya vienen unos términos diferentes. El odds ratio. Ya aquí sí empezamos a conversar sobre unas nuevas definiciones que no son usuales en los métodos de regresión lineal múltiple ya conocidas. En la otra hablamos de los coeficientes y para de contar. Aquí ya tenemos otros elementos que son los que voy a conversar en este instante. Ya hemos reiterado esto, sin embargo dejé varias veces una diapositiva como para que, como estas se las envío, les quedara como bien reforzado el tema. Variable dependiente con dos opciones, o sea, dicotómica, y lo que calculamos es una probabilidad. Pero también es cierto que si la probabilidad es menor de 0.5, entonces la vamos a acomodar digamos, al sujeto que se esté analizando a uno de los dos grupos. Si es mayor de 0.5, obviamente cae al evento que hayamos definido como 1. Porque entre otras cosas aquí también tenemos el tema de ceros y unos. Ceros y unos. En las variables dicotómicas, perdón, en las variables dummy se manejan de ese mismo estilo. En el comentario, las predictoras, sí, puede ser cual y cuanti, y en las dos, en la múltiple o en esta. Ya prácticamente cualquiera, porque las dummy hacen la misma labor en cualquiera de las dos técnicas. Entonces no hay problema de si es cuanti o quali. En este sí hay una pequeña otra situación en las quantis, por la forma de calcular los coeficientes, entonces hay que casi que cambiar de alguna escala, pero en la interpretabilidad. Bien, hay ejemplos, ya los hemos mencionado: vota o no vota, cumple la dieta o no la cumple, está en embarazo o no está en embarazo, sabe o no sabe.
Entre otras cosas, los bancos se ufanan mucho de estos procedimientos, es decir, es si una persona tiene alto riesgo de no pagar, o lo contrario, o el cliente no, cliente como se entienda esa expresión. Pero en unas con otras la aplicabilidad se la damos completa. A ver, ahora caigo en cuenta en lo que estoy conversando, claro, aprendo, no aprendo. En lo que estoy conversando en los ejemplos que me ha abordado Jesús, uno podría precisamente el aprendo, no aprendo, o el pasa o no pasa, que es distinto. El aprendo, no sé, habría que buscar unos indicadores de cómo lo mido. El pasa, pues se da cuenta usted con la nota. ¿Pasó? ¿No pasó? Entonces mirar cuáles pueden ser algunos elementos que influyan en las personas que pierden. ¿Será que el trabajo influye? Un poco frisado, de nuevo. Frisado en internet. Vamos a esperar un poco, que está frisado. ¿Será que el Estado civil influye? Entonces ahí habría unas formas de trabajar. No, el Provit y el Logit son muy similares, o sea, los ajustes son mínimos, porque mire que este prácticamente es el conocido como el Logit, porque está en función de los logaritmos. Y también está muy afina, toda esta teoría es muy afín por la parte de que calculamos las probabilidades. Pero el origen grande está en el que toma fuerza, pues, es la logística, y los otros son unas adaptaciones muy mínimas. O sea, el Logit prácticamente es el mismo que tenemos de la logística. Entonces ahí es lo mismo de los bancos y de cualquier otro. Que tomen eso, que lean esos nombres y los mismos textos. Pero es por nomenclatura, a veces de cultura de países, que lo llaman el Logit, en fin. Pero no hay diferencia sustancial. Captando se le llama vamos a esperar. Frisado. estos modelos, definitivamente el paso es mínimo a los otros. Bien, no, el Logit es igual entonces. Veamos unas definiciones básicas. El odds, así se menciona, odds, esto es de anglosajón, ¿no? Pues también tiene esas palabras un poquito extrañas. Sin embargo, lo importante es entender qué nos dice a nosotros. El odds es el cociente entre la probabilidad de que ocurra un suceso frente a que no ocurra. Pero eso sí, teniendo en cuenta otro evento. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que un cliente, entonces de un banco, pague su cuota o su crédito sabiendo que están trabajando? Y el otro sería que pague sabiendo que no trabaja. Entonces es la probabilidad de que ocurra algo, es lo mismo que ocurre el mismo suceso, o mismo que estemos midiendo, pero considerando otro, teniendo en cuenta otro. Ese otro podría ser, tiene trabajo y no tiene. Entonces, obviamente hay una influencia tremenda en el pago de algo. Aquí en el ejemplo que se plantea es, ¿cuál es la probabilidad de que sufra un infarto? Ahora, no le estoy echando a nadie, ni le estoy diciendo a nadie que pueda tener tantos años, ni nada. Son probabilidades condicionales, sí, claro, efectivamente. Muy bien. Entonces, si aquí digo, la probabilidad de que sufra un infarto es de 0.80, pero si tiene más de 75 años, es una probabilidad condicional. En cambio, de que sufra el infarto, pero si tiene menos, es de 0.40. Son dos eventos. Igual, es decir, que cumplen lo mismo, infarto e infarto, pero a la luz de
evento que pueda suceder, si tiene más de 75 años y si tiene menos. Era el que decía yo ahora, que pague el crédito, pero si tiene trabajo o si no tiene. En definición sería la probabilidad sobre el complemento. Ya arriba sería que pague, por ejemplo, y abajo el que no pague. En el ejemplo que tenemos en pantalla, entonces nos queda 0.8 es la probabilidad de que sufra un infarto si tiene más de 75 años. 8. Me quedo en ese solo pedacito. Eso es un odds. Entonces, 0.8 sobre el complemento, o sea, mejor dicho, P sobre Q, para simplificar el asunto. Siendo Q, obviamente, 1 menos P, hablando de la distribución binomial. Entonces, 0.8 dividido 0.20 me dio 4. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es más propenso que de la situación a una persona de más de 75 años, porque el numerador está más grande. La probabilidad de que ocurra el suceso está más grande. Lo que implica que la edad aquí está dando un factor de riesgo. Ahora, hacemos el otro odds, pero ya para los de menos de 75 años. Y es lo mismo, cojo el P, la probabilidad es de 0.40, sobre el complemento y me da menos de la unidad en este caso, pero no importa que sea menos o más, sino que aquí lo que trato de llegar es que estamos calculando dos odds, si se conocen. Probabilidad de que sufra un infarto si tiene más de 75, o sea, cumple una característica. Igual el otro, pero ya con la característica contraria. Pero todo esto nos sirve es para calcular el que realmente necesitamos. El odds ratio que llaman. Porque ese es el cociente de estos dos. Ese es el que realmente se analiza o tiene, bueno, yo no digo que esto no tenga alguna importancia, pero ese es el que nos da el software, ya el cociente de dos odds. Y aquí vamos a tratar de especificarlo un poquito. Bueno, aquí vuelvo y refuerzo un poquito la definición del odds con otro caso, en otro ejemplo. Ya aquí tendríamos otro caso donde se está hablando de la hipertensión, cuando el consumo diario de sal es igual o superior a una cierta cantidad. Ya lo que estaríamos mirando es qué pasa con la hipertensión si consume mucha sal, hablando ya de una cantidad concreta, o obviamente si no la consume. No es tanto la probabilidad, y yo estaba mirando la definición porque nos dio un numerito 4, es más bien el número de veces que pueda suceder una cosa con respecto a la otra. O sea, más bien número de veces. Es el tema aquí. Es correcto la apreciación, Jesús. Ahora, en el tema entonces de este nuevo caso, ejemplo, es igual. Lo que pasa es que pongo una característica, quién consume sal y quién no la consume. Si ya tenemos las dos probabilidades, el cociente de esos dos odds es el que se conoce como odds ratio. Y ese ya sí lo podemos interpretar también de la siguiente manera. Como definición, ¿qué es? Ya lo hemos mostrado. Es un cociente. Cuantifica cuánto más probable es la aparición de la variable que tenga el evento con respecto a lo que no. Cuánto más probable es. Pero el cuánto más probable es el número. 3 veces más probable que pase, que no pase, en fin. Aquí en el ejemplo entonces, observen que, acuérdense que nos había dado 4, uno, el de que tenía mayor de 75 años, y .66 y tanto el que era menos de esa edad. Ahora nos está dando ese numerito. Ya la división de esos dos valores. Y entonces, ¿cómo se está leyendo? Es 6 veces más probable que se presente un ataque al corazón en personas mayores de 75. Esto nos debe quedar muy clarito porque lo que el aparato nos da como un indicador clave de interpretación es precisamente el OR, que es el que tenemos aquí en la parte inferior como nomenclatura, y que es igual al exponente de beta 1, que también se puede expresar de esta manera, exponente B. Y este término, exponente B1, frisada.
agregar el software en una de sus columnas como un indicador clave, porque es el que nos va a decir qué es más probable que pase. Entre otras cosas también, entonces hay una, como estamos hablando de variables ceros 1, siempre tener en cuenta si es más probable o menos probable con respecto a la base. La base es el que hayamos dicho de 0, porque también puede ser hombre o mujer un grupo que se forma. Entonces, ¿cuál es el 0? La mujer. Entonces ya será 3 veces más probable que el hombre le dé la vaca que la mujer. O sea negativo, obviamente ya tiene otra connotación esa interpretación. Pero lo que quiero ir llegando de momento es que los ratios tienen es uno de los factores claves a interpretar. Y que estamos hablando es en términos de veces. Es 6 veces más probable. Ahora, también se va a calcular intervalos de confianza. No alcanzamos a mirar todo, pero estamos dando una entrada. Queda claro la parte de los odds ratio, que en la parte nos va a mostrar el exponente b, y que sabemos bien que es e a la beta 1. Beta es un coeficiente, que es el que nos calcula y es un número. Entonces, de acuerdo a ese número, es el que vamos a mirar y a calcular qué tantas veces es más probable o menos probable que suceda una cosa que otra. ¿Claro hasta ahí esa definición? Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estamos bien. Ahí está bien. Bueno, veamos. Ya esto es precisamente lo de los logaritmos. Ya es una parte más matemática. Yo la coloco como por no dejar todo tan que quede la sensación de que entonces no hay rigurosidad. No, realmente es una forma de cómo se llega, pero en los documentos que se anexan y que se envían, pues pueden ya tener mejor posibilidad de lectura de esto. Pero en unas con otras lo que se está hablando es el P sobre 1 menos P, era lo que estamos hablando ahora de un odds. P, la probabilidad que ocurra un suceso sobre la que no ocurra. Eso es lo que estamos buscando. Pero al darnos solo la probabilidad nos daría siempre entre 0 y 1. Esa es la definición de probabilidad. Y teóricamente, pues obviamente un valor, una variable para estimar otra, podría tomar más valores, es decir, había que ampliar el espectro. Entonces por eso se entra el término de la función logarítmica, y luego de sacar logaritmo a los dos lados, pues entonces nos va llegando a la siguiente expresión. Y esta es la expresión logarítmica. Probabilidad de éxito, pues la P es igual a 1 sobre 1 más E, a la expresión que vemos, beta 0 más beta 1, x1, y si hubiera x2, x2. Lo que es el exponente es una línea recta. El exponente de la E. Pero esto ya el razonamiento matemático que se hace y el por qué se construye, y nos va a dar una figura exponencial. Bien, la otra diapositiva que muestro es ya obviamente si tenemos un modelo más extenso, con más variables del que estaba mostrando. Entonces, si vamos a tocar el ataque al corazón, una ecuación podría ser la que tenemos en pantalla. Pero, al sacar logaritmos, recuerden que con la lupita el más lo acerca o lo aleja, no la ven bien. El de ataque al corazón me queda 1 sobre 1 más E a la menos toda una expresión que hay ahí. Beta 1 presión sanguínea, más beta 2 nivel de colesterol, más beta 3 ingesta de calorías, más beta 4 sexo. Pero entonces ya los algoritmos serán los que tenemos que calcular, que es beta 1, beta 2, beta 3, etc. Y esto, en esa expresión, lo que estamos calculando es una probabilidad. Y aquí vuelve el caso, si la probabilidad es menor de 0.5, usted cae en la categoría 0. Y si es mayor de 0.5, se va para la categoría como que el sujeto pertenece a la categoría 1. P es la probabilidad de que se prediga que una persona puede tener un ataque al corazón, teniendo en cuenta las variables independientes. Dicho de otra manera, lo que buscaríamos también es cuál de esas variables tiene mayor incidencia
a los que le dan el ataque al corazón. Probablemente la presión, tal vez el nivel de colesterol, etcétera, etcétera. No sé, hombre o mujer. Ahora, si nos metemos a lo del banco, el ejemplo del banco, de que la persona pague su crédito, pero ¿de qué dependería? ¿De qué depende de que pague o no pague? Pues obviamente si tiene trabajo también podría ser, asumamos que sea toda la población que tenga trabajo, que no le preste, pero entonces hay otros factores. Bueno, el estado civil, el número de hijos, número de tarjetas de crédito. Eso, si tiene patrimonio, está influenciado en todo eso. Si tiene finca raíz o no tiene, vehículo o no tiene, el tema de los hijos, el tema de la edad misma, etcétera. Todas esas variables entrarían entonces a formar un modelo. Y luego calcularíamos la probabilidad, pero en el software básicamente para que es el que nos apoya en toda esta parte ya operativa. Bien, no he tomado guitos amargas, voy a tomar un poco. Está cabecito, pero no es ron. T es. Muy bien, ahí está la forma de la función logística. Ya hemos dicho que el objetivo es modelar cómo influye en la probabilidad de la aparición de un suceso, sea el que fuese. Y ahí hay otro ejemplo tomado de esa dirección que tenemos ahí de internet, con el consumo de sal. Pero lo que quiero buscar de momento es saber lo que entendamos por hoy, las variables cómo deben de ser, y un poquito la contextualización de lo que es el exponente, beta, o lo que es el OR. Aquí tenemos otra diapositiva donde volvemos a refrendar entonces qué es el exponente B. Los coeficientes de regresión logística pueden utilizarse para estimar la razón de las ventajas. Eso de las ventajas definitivamente ha sido una definición anglosajona que no ha casado. Por eso se habla del OR o ratio, también lo mencionan. Pero ya los términos no son tan relevantes. Lo importante es entender que usted tiene una probabilidad sobre el complemento. Y si saca otro odds y los divide, ya va a encontrar el OR. Y lo que llega a concluir es cuál de esos es más probable que ocurra el evento que usted esté sucediendo, que influye más. Ahora, si ese coeficiente, ese exponente está muy cerquita al cero, pues obviamente entonces usted va a decir que no influye, o al 1 mejor, porque no estaríamos diciendo, no están influyendo suficientemente. No habría ninguna influencia si nos diera eso. Pues bien, esa partecita era algunos elementos conceptuales que quería mostrar para luego pasar al software. Ok, terminamos.